Radio Nacional Argentina presenta Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia. Ahora estamos nuevamente en Historias de nuestra historia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Felipe, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar hoy, 21 de marzo, allá por 1976, cuando se instauró en la Argentina por 7 años la más espantosa dictadura de la que tengamos memoria. Hay muchos aspectos de lo que uno podría hablar, pero elegimos hablar de la cultura durante la dictadura, ¿no? Es decir, la censura cultural, lo que fue poder hacer cultura o intentar hacer cultura en aquellos negros años. Vamos a comenzar escuchando a General Videla, toda una autoridad en la materia, hablando sobre la cultura del proceso. La cultura, como un modo singular de expresión del arte, la ciencia o el trabajo de nuestro pueblo, será por ello impulsada y enriquecida. Estará abierta al aporte de las grandes corrientes del pensamiento, pero mantendrá siempre fidelidad a nuestras tradiciones y a la concepción cristiana del mundo y del hombre. Es precisamente sobre esa base y nuestra individualidad histórica que la Argentina ha de alinearse de hoy en más junto a las naciones que aseguran al hombre su realización como persona con dignidad y en libertad. Bueno, vamos a leer algunos datos y algunos conceptos vinculados a la dictadura a nivel educativo que hemos tomado del libro de Francisco Teté Romero, su libro Culturicidio, un gran libro, realmente interesantísimo, un amigo chaqueño, publicado por Librería La Paz. Comenzamos diciendo que hubo 10.000 docentes de enseñanza media y 3.000 más de enseñanza universitaria que fueron cesanteados. Es interesante decir que muchos de estos eran excelentes docentes y se incorporaron otros evidentemente de baja calidad o vinculados al pensamiento. Yo por lo menos, estábamos hablando fuera del micrófono, la experiencia de cada uno en la facultad, que yo cursaba sociología en aquel momento, duré muy poco porque no aguantaba esa presión de tanto servicio en el aula, de la bajísimo nivel educativo, de muchos profesores que eran militares o pertenecientes a las Fuerzas Armadas. Se cierra una universidad como la de Luján, por ejemplo, ¿no? Sí. Y se cierran las carreras como psicología, antropología, que eran consideradas por los dictadores como carreras inútiles frente a las útiles que eran derecho, arquitectura y todo esto, sospechando que todo aquel que estudiaba sociología, psicología, antropología era zurdo, era un marxista, como claro, dicen, es un subversivo. Si tenía por lo tanto, más. Absolutamente. Bueno, en algún momento se prohibió sacarse el documento con barba, ¿no? Había que afeitarse para sacar el documento. Razón. Bueno, acá podemos confrontar todos estos datos con dos estudiantes de la época, en este caso nosotros. Que somos nosotros, ¿no? Que lo hemos padecido absolutamente. Vos contaste algo fantástico. Yo me acuerdo, una vez Mel Brooks contaba que le había ido a la vieja Yugoslavia de Tito, había puesto el televisor y en el televisor había un tipo que lo miraba a él. Exacto. Entonces acá había alumnos que en vez de mirar al profesor miraban a otros alumnos. Tal cual, bueno, esto nos pasó, ¿no? Digamos que teníamos esta gente que no participaba mucho, que estaba muy atenta, que sabíamos que eran servicios y que uno tenía terror, realmente éramos revisados absolutamente a la entrada a la facultad. Tenés razón. Las facultades eran paredes blanqueadas, absolutamente limpias, sin nada, sin un solo afiche que no tuviera que ver con algún resultado de un examen o algún cartel que diga baño o que diga comedor, ¿no? Todo lo demás estaba absolutamente ausente, ¿no? Desaparecen las becas estudiantiles, se cierran los comedores, evidentemente pensando que desalentar por completo la presencia de sectores populares en las universidades. Se desfinancia el modelo educativo. Esto tiene que ver también con la Ley Federal de Educación de 1980, que se le transfieren a las provincias decenas de escuelas y no así el presupuesto correspondiente, con la paradójica utilización de la palabra federal, ¿no es cierto?
hay un enorme deterioro del salario docente. Se crea y distribuye en establecimientos educativos el documento Subversión en el ámbito educativo, que era un documento elaborado por la CIDE para ver cómo detectar a un maestro subversivo. Por ejemplo, se decía allí que el uso de términos aparentemente inocentes hablaban de una pertenencia a la subversión, como por ejemplo el concepto de Latinoamérica, claro. por ejemplo el trabajo en equipo. Esto se decía literalmente en este documento. Otra cosa muy interesante de lo que nos habla Romero en este libro Culturicidio es que entre 1976 y 1979, la época más dura de la represión dentro del periodo dictatorial, disminuye la cantidad de libros leídos por los argentinos de 3.4 a 1.8, es decir, llegando a 0.8 en el 81. De casi 4 libros que leían los argentinos por año pasamos a menos de 1 por año en el 81, ¿no? Se redujo al 25%. Efectivamente, bueno, una barbaridad que pasó durante la dictadura. Se pasa de casi 50 millones de ejemplares impresos en 1974 a 31 millones en el 76, a 17 millones de 50 a 17 millones de 79 al 82. Otra cosa muy interesante es la quema de libros, ¿no?, que se produjo, como por ejemplo más de 1 millón de libros en un solo día que se quemaron en un basural, en un descampado, que eran libros del Centro Editor de América Latina, esa extraordinaria editorial fundada por Boris Spivakov, aquel hombre que había tenido tanto que ver con Eudeva en su mejor época. Soñó Eudeva y el Centro Editor. El Centro Editor, 1 millón de libros quemados, y no fueron los únicos. Se censuraron miles de libros, y en este sentido es interesante hablar de lo que fue aquella censura y de ciertas recomendaciones que hacían los militares en cuanto a libros. Hubo censuras insólitas, como por ejemplo la Cuba electrolítica, efectivamente un libro de física, sí, que por contener la palabra Cuba había sido censurado. No de física marxista, digamos. No, claro, efectivamente. Bueno, libros de Saborman dedicados a los chicos, sí, por ejemplo, canciones de Marina Walsh, ni hablar. Es decir, la censura alcanzaba todos los órdenes y había algunas categorías de censura de quienes debían ser más censurados que otros, ¿no? Por ejemplo, Valladares, que era uno de los oficiales de inteligencia dedicado a la cuestión de la censura cultural, sí, establecía que, por ejemplo, escritores como Julio Cortázar o Jorge Luis Borges, Borges, por ejemplo, estaba en Fórmula 1, que quería decir sin antecedentes marxistas, pero que conviene seguirlo de cerca. Esto era Borges. Cortázar era Fórmula 4. Esto ya era evidentemente un marxista consagrado y peligroso. Recordemos que estaba agitando en el exilio a favor de la Argentina, ¿no?, por los desaparecidos. Según la fuente, Ernesto Sábato figuraba como Fórmula 3. Es sabido también que hubo nóminas similares con otros actores como Héctor Alterio, Norma Leandro, Norman Brisky, escritores y periodistas como Osvaldo Bayer, Rogelio García Lupo, Abelardo Castillo, Dalmiro Sáenz. Y acá en esta interesante nota que publicó Clarín el 24 de marzo del 96, en el aniversario del golpe, se hablaba, 20 aniversario del golpe, se hablaba, por ejemplo, de que la nómina surgió en una serie de expedientes enviados al J3OP del EMGG. ¿Qué estamos hablando? La Jefatura 3 de Operaciones del Estado Mayor General del Ejército, producidos por dicho organismo en el marco de la llamada Operación Claridad, que tenía que ver con, de alguna manera, la limpieza cultural que pretendía la dictadura militar. Y no con la vieja editorial. No, la de Claridad, que justamente era la editorial de la izquierda argentina, ¿no es cierto? Acá tenemos algunos nombres de los marcados por la Operación Claridad. Bueno, aparecen Víctor Heredia, Humberto Costantini, Griselda Gambaro, Ricardo Alac, Germán Rosenmacher, Carlos Omigliana, Ricardo Talesnik, bueno, Paco Urondo, además de censurado, perseguido, ¿no?, y finalmente asesinado. Bueno, toda la gente que figuraba en estas listas, por supuesto, no podía trabajar, y evidentemente eso lo más suave, ¿no? Lo otro era ser pasible de ser secuestrado y asesinado por la dictadura militar.
Es interesante entonces recordar que este coronel Valladares era uno de los responsables de la CIDE, dedicado específicamente a lo que tenía que ver con el área cultura en nuestro país. Esto es un dato impresionante que un informe de la UNESCO. Se estima que de 4.000 a 5.000 palabras que un habitante medio argentino empleaba hasta 1974, 4.000 a 5.000 palabras, se pasa entre 1976 y 1980 a 1.500. Menos de la mitad. Una cosa impresionante, ¿no? Del embrutecimiento a lo que nos llevó la dictadura. Vamos a escuchar a un experto en materia educativa también. Antes escuchamos a un experto en materia cultural como Jorge Rafael Videla. Ahora vamos a escuchar nada más y nada menos que al cerebro, quizá más importante que tuvo la dictadura del lado civil, José Martínez de Oz, ministro de Economía y mucho más durante la dictadura militar, hablando de educación. Que reducir el Estado a que cumpla las funciones específicas del mismo, fortalecerlo en sus funciones específicas, como puede ser administrar la justicia, el orden y la seguridad, las relaciones exteriores, y concurrentemente con el sector privado, educación y salud pública. O sea, el primero era el principio de la subsidiariedad, el que regía. El Estado no debe hacer lo que un sector como el privado puede y hace mejor, y el principio de la solidaridad, que el Estado concurra con el sector privado para proveer salud y educación a aquellos que no pueden pagar estos servicios en el orden privado. Y coincidentemente, todo lo que es producción lo puede hacer mejor el sector privado, más eficientemente, y sumando entonces el capital privado a los siempre escasos recursos del Estado. Una de las batallas que se desarrollaban en el ámbito de lo que tenía que ver con el llamado proceso de organización nacional era la batalla cultural, como ellos decían, y en este sentido tenían el apoyo incondicional de ciertos sectores de la prensa, como por ejemplo la revista Gente. Aconsejaba la prohibición de libros. Por ejemplo, en abril de 1978 se publicaba este artículo, decía: Doctor Catalán, el ministro de Educación de aquel momento de la dictadura, doctor Catalán, esto tiene que preocuparlo. El país viene de sufrir una guerra, armada e ideológica, y la ganó gracias al valor y sacrificio de muchos. Pero esa guerra no terminó. El enemigo aprovechará cualquier fisura para seguir con su trabajo destructor. Un área fundamental para ellos es la educación en los 3 niveles. Su táctica es atrapar mentes, y en especial la de los jóvenes, que son el futuro de la nación. Nos preocupa entonces que aún hoy circulen en los colegios libros con frases y conceptos como los que transcribimos. No pretendemos desatar una casa de brujas, pero el lenguaje y la ideología que estos libros expresan se parecen demasiado a la ideología que imponen los subversivos marxistas en la prédica diaria. Creemos que esto debe ser controlado y corregido. No pretendían desatar una casa de brujas, que va, ¿no? Pero lo desataban porque efectivamente a los pocos días de haber sido publicado este artículo, 2 libros de historia de nivel medio, Historia Moderna y Contemporánea de Alfredo Drago, un libro absolutamente moderado, queremos decir, ¿no?, y Las Edades Moderna y Contemporánea de Bustinza y Rivas, fueron prohibidos por un decreto presidencial, originado en el ministro de Educación, doctor Catalán, que usaba en su fundamentación, cuando uno lee el articulado del decreto, argumentos que están casi tomados de la nota de la revista Gente, ¿no? Acá, por ejemplo, acá están las cosas que horrorizaban a la revista de lo que se publicaban en aquel libro de historia, lo ponen resaltado. Se forma un proletariado urbano que, ante la desigualdad social y el descenso de sus salarios, apenas puede subsistir con su trabajo. Esto era inaceptable. El liberalismo económico y la revolución industrial crearon así una nueva estructura social, en la cual el obrero era un verdadero esclavo que debía aceptar pasivamente su situación. Esto dice las ideas socialistas, y dentro del libro de Bustinza y Rivas. Todo esto era absolutamente intolerable y había que censurarlo, y así se operaba en aquel momento, ¿no? De gran represión a toda manifestación cultural, censura de libros, quema de libros.
Por eso que la gente procedía a algo que nos ha dolido mucho y que nos queda a los que vivimos aquella época un enorme dolor, que era la quema de libros y hacer desaparecer material que uno había atesorado, que uno había leído, guardado con tanto cariño. Estamos hablando de libros, de revistas, de discos, que había que hacer desaparecer porque ante cualquier situación de allanamiento la vida de uno y su familia corría peligro por la tenencia de algunos de estos materiales, ¿no? Por eso que se ha perdido tanto material también de este lado, por las circunstancias de lo que fue aquella espantosa represión cultural, aquella noche negra que fue la dictadura. ¿Sabes qué pienso también en las bibliotecas de los sindicatos? En tantísimos sindicatos que también tuvieron que esconder algunas cosas. Nos contaba, ¿te acordás lo de la gente de Luz y Fuerza, por ejemplo, en Córdoba? Las latas de filmación y que se escondieron y que se pudieron rescatar, por suerte, ¿no? Bueno, además de los sindicatos que eran intervenidos y donde se quemaba material, donde se destruía material, así que todo esto formaba parte de esta cuestión tan importante para la dictadura como la cultura, y tratar de silenciarla por todos los medios posibles. Vamos a escuchar una propaganda de aquel entonces que habla de cómo son nuestros jóvenes, ¿no? Es decir, cuál es el modelo de joven que quería la dictadura militar. Así es nuestra juventud. Alegría, entusiasmo, vitalidad, fe. Comprenderla es tarea de todos. Interpretarla es una necesidad para poder orientarla y depositar en ella nuestras esperanzas y nuestras realizaciones. Hay un futuro que aguarda y una nación que confía. Juventud. Realidad de hoy. Esperanza del mañana. Bueno, vamos a una pausa en Historias de nuestra historia con una canción de Cacho Castaña que vale la pena recordar. Pueblo, 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 levántate y camina, tu nombre es Argentina y estás lleno de amor. Pueblo, 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 tal vez en una esquina encuentres la sonrisa que el tiempo te robó. Pueblo, 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 refugio de inmigrantes que fueron los causantes de una raza mejor. Pueblo, 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 levántate y camina, tu nombre es Argentina y está lleno de amor. Pueblo, Argentina, un presente de amor para un futuro de gloria. y está lleno de amor. Felipe Piña hace historia en la radio pública. Cada día es una hoja en blanco que salimos a escribir con todo. Hay mucho que hacer. Y Ford Falcon es el auto que elegimos para escribir la historia de cada día. Por sólido, por confiable, por aguantador, por gaucho, por defender con todo lo que invertimos en él. Yo estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Es un incógnito, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes, pero están cerrados. Por favor, ayúdennos, por favor. Métase. Ford Falcon está con todos. Triunfos, derrotas, alegrías, tristezas, historias de nuestra historia. Bueno, acá estamos de vuelta en Historia de nuestra historia. Estamos hablando de la cultura durante la dictadura militar, todo lo que fue aquella horrorosa noche cultural para la Argentina. Es interesante también decir que no todo era noche, porque mucha gente se resistía a esto, ¿no? Es decir, experiencias teatrales como teatro abierto, experiencias musicales, que gente que seguía escribiendo y sacando algunas revistas clandestinas, o pensando
alguna alternativa cultural dentro de todo aquello que fue tan espantoso y que servía para lo único que servía, ¿no? Era para incentivar el ingenio de ver cómo se podía burlar la censura, de cómo se podía seguir produciendo a pesar de la barbarie que nos rodeaba en aquel momento, porque además había una permanente acción psicológica sobre la población a partir de revistas que llegaban masivamente al público. Se leía mucho todavía revistas en aquella Argentina, y por ejemplo la revista Somos, que era una revista orgánica directamente a la dictadura, publica un artículo el 30 de diciembre de 1977 sobre una niña de padres desaparecidos. Dice, se cree que se llama Alejandra, que tiene 3 años, su madre dirigente montonera en Uruguay, se suicidó frente a ella cuando iba a ser detenida, su padre murió en un enfrentamiento, la niña espera que alguien la reclame. Por supuesto que esto no fue exactamente así, es una historia inventada por estos personajes, y quizá la más famosa de estas historias inventadas y siniestras fue la que tuvo por protagonista a Telma Dorothy Jara de Cabezas, a quien sacan de su campo de concentración y la llevan a la confitería Ron Point y le hacen una entrevista donde evidentemente se falsean absolutamente las respuestas, donde esta mujer, que estaba secuestrada en un centro de detención, termina diciendo lo que supuestamente quería decir para ti, en este caso, hablando en contra de la resistencia, hablando en contra de sus compañeros, etcétera. Esta mujer no dijo absolutamente nada de esto y por esto hubo un juicio, inclusive a la editorial, denunciando la falsedad de esta nota. No se llegaba a esto en aquella Argentina de la noche negra cultural que vivíamos por entonces. La herencia común de un pueblo es su historia. Decíamos que no todo fue noche, que hubo algunas experiencias, y quizá de las más notables uno recuerda 2, la revista Línea, dirigida por Pepe Rosa, que era un poco lo que se compraba, lo que se podía leer, donde había una crítica interesante, por ejemplo, al plan económico, y se reivindicaban algunos hechos del peronismo histórico, y por supuesto la revista Humor, que era como, a partir de 1978, cuando salió, era como un lugar de encuentro, ¿no?, para todos aquellos que pensábamos distinto y que estábamos en la resistencia a la dictadura. Lo que vos decías, ¿no?, llevar humor debajo del brazo era todo un símbolo de algo, ¿no? Totalmente. Vamos a escuchar al querido Andrés Cassioli, que nos dejó hace muy poquito, hablando sobre la revista Humor y cómo era esto, ¿no?, si realmente era... la intención era llegar a más gente o era más bien acompañarnos en los que estábamos y los que habíamos quedado. Es muy interesante lo que dice Andrés sobre cómo fue aquella extraordinaria experiencia de la revista Humor. Un canoso, ya con barbita, muy bien. Trajo un libro para que se lo firmara, un libro de humor y la dictadura que hice con Musimundo, y se puso a llorar. No me podía decir el nombre. Yo digo, ¿a quién se lo dedico? Y se puso a llorar. Se había tenido que ir del país, bueno, ese tipo de cosas. Yo digo, pues todo me dice, qué buen trabajo. Y dicen, sí, yo creo que sí, pero no pasó nada. No pasó gran cosa. Porque todo esto que digo, no se hace. Pero en su momento sí pasó, ¿no? La revista fue muy importante. En su momento sí, lo que la gente te agradece es haber podido leer qué estaba pasando realmente, que no lo podían leer de otro lado. No había una cosa de complicidad entre nosotros que éramos lectores, de no, que eso... no te veías con otro con la revista bajo el brazo, ¿no? Sí, era un pasaporte de complicidad en un momento horrible de la Argentina, ¿no? Sí, creo, no, eso sí, para ese momento sirvió, pero yo pienso en que podía haber dejado una secuela o formar a algunos políticos de otra manera, ¿no? Porque mucha gente ingresó en la política a partir de haber colaborado con Humor y tampoco pasó gran cosa. Yo creo que no se hizo nada. Pero en todo caso no es culpa de Humor, sino todo lo contrario. No, ya sé, pero yo digo, bueno, sí. Lo que pienso que podría haber pasado más, pero no, en realidad, es cierto, más que nostalgia, tristeza, ¿no? Dudas, sugerencias, comentarios.
Comunicate con Historias de nuestra historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar. Bueno, tenemos la ganadora del concurso. Le habíamos preguntado quiénes son los gobernadores que sucedieron a Rosas entre 1832 y 1835. Lucía Cimino contestó correctamente: Balcarce, Viamonte y más, así que se hace acreedora a un libro, Lo pasado pensado, que puede pasar a retirar por aquí por Maipú 555 en horario razonable, como decimos siempre, ¿no es cierto? Tal cual. La pregunta de hoy es un poquito difícil, pero no tanto, hay que saber buscar, ¿eh? Hemos dado alguna ayuda ya a lo largo del programa, que nos nombren a 2 ministros de educación, de la dictadura militar. 2 de los varios ministros de educación que tuvo la dictadura. Es interesante también para acordarse de algunos nombres de civiles que colaboraron activamente con aquel engendro autodenominado proceso. Nos escriben entonces a historias@radionacional.gov.ar. Exactamente. Tenemos algunos mails, vamos a leer uno solito por cuestiones de tiempo. Así es. Escribe Lucía, dice: hola Felipe y todos, los escucho. Cuando podía antes en la otra radio, ahora en esta. Me encantó lo del cumpleaños de San Martín. Yo estudié Bellas Artes y ahora soy bailarina de tango. Me gusta mucho filosofía, pero descubrí que cuando escucho como contás la historia nuestra, no puedo parar de escuchar. Como un chico escucharía un cuento. Entonces, ¿vos das clase de historia? Ajá. A mí me gusta especialmente analizar, cuando escucho hechos del pasado, cómo influyeron para tener este presente. Comprender me tranquiliza. Entonces, a veces me gustaría que también pase eso en el programa, porque creo que mucha gente no tiene quizás el tiempo para reflexionar sola por diferentes motivos. No sé si fui clara. El domingo los escucharé de nuevo, mientras hago mis cosas. Un abrazo fraternal, Lucía. Bueno, muchas gracias, Lucía. Esa es la idea, ¿no? De poder ayudar a pensar y que pensemos entre todos el pasado para mejorar, sin duda, nuestro presente. Eso es nuestro mayor anhelo, pasa por ahí, sin duda, cuando hacemos este programa. Revisar nuestra historia es pensar a futuro. Bueno, ustedes saben que la dictadura también tuvo un aparato de censura muy importante que tenía que ver con la censura y la autocensura. Es decir, lograr que la gente se autocensurara es algo muy importante para los censores, y si ellos consideraban que la autocensura no había suficiente, ahí estaban las tijeras, que fueron fundamentales, particularmente en lo que tiene que ver con el cine. Películas a las que se les llegó a quitar a veces hasta media hora o 40 minutos, con lo cual era prácticamente imposible entender qué pasaba. Los cortes tenían que ver a veces con escenas eróticas, otras con escenas políticas. Por ejemplo, en la película Solos en la madrugada se saca un personaje que era Héctor Alterio, ¿no? Desaparece completamente de la película porque era incorrecto que ese personaje amenazado por la AAA, que se exilió en España, aparezca. Se lo saca directamente de la película, ¿no? Censuraron Superman. Porque en Superman, en uno de los micros que se da vuelta, se veía un cartel de la Ópera Evita. La Ópera Evita, claro. ¿Cómo se podía ver semejante cosa, ¿no? Claro. Y también es interesante cómo algunos directores logran hacer películas dentro de ese contexto, como Adolfo Aristarain, ¿no? Y Tiempo de Revancha, que fue una película pionera, interesantísima, donde se veían cosas que realmente no soñábamos ver en el año 81 en la pantalla de cine argentino, como por ejemplo Una persona rajada desde un Falcon, que era evidentemente un símbolo, y que fue muy fuerte, fue muy impresionante para todos volver a ver un cine que nos represente y que hablara de lo que realmente nos estaba pasando en ese momento, ¿no? Además una cuestión laboral, casi sindical, el poder por otro lado. Efectivamente. Que dice más de lo que calla la película. Totalmente, porque evidentemente los personajes de Lupi y Ulises Dumont habían sido militantes en los 70 y aparecen en la película con ciertos códigos de complicidad con el espectador. Una película extraordinaria que va abriendo lentamente el camino para que vayan apareciendo otras, de cierto renacer del cine que se da particularmente a partir de los años 80, ya cuando la dictadura va entrando en su agotamiento, un agotamiento claramente vinculado a lo económico, la crisis económica que ella misma generó con aquel plan de hambre y de patria financiera,
estimulado por Martínez Dios y compañía. Del cine pro dictadura hablamos en otro programa. Del cine pro dictadura podemos hablar, sí como no, pero podemos hablar largo y tendido de lo que fue Comandos Azules y todas esas cosas que todavía se pasan por volver. Uno no entiende muy bien por qué, pero se siguen pasando cada tanto, ¿no? Y hay un documento muy interesante que tenemos para escuchar, que es el documento final de la dictadura, algo así como la justificación de todo lo que hicieron, que tiene que ver con la llamada ley de autoamnistía que dicta la dictadura, y se hizo un informe televisivo, y esto decía aquel famoso informe final de la dictadura. Las Fuerzas Armadas fueron convocadas por el gobierno constitucional para enfrentar a la subversión. Esta convocatoria se materializó en 2 resoluciones. Decreto número 261 del 5 de febrero de 1975, que ordena ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán. Decreto número 2772 del 6 de octubre de 1975, que ordena ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país. El gobierno nacional, en procura del bien común, por vía de este mandato legal y por intermedio de las Fuerzas Armadas, imponía el logro del restablecimiento de los derechos de todos los habitantes y de las condiciones esenciales que deben garantizar la inviolabilidad del territorio y la convivencia social, y así facilitar la capacidad de funcionamiento del gobierno. El deseo de la nación toda es poner punto final a un periodo doloroso de nuestra historia, para iniciar en unión y libertad la definitiva institucionalización constitucional de la República. Para lograr éxito en este camino, es imprescindible que tengamos el equilibrio suficiente para comprender lo acaecido, sin olvidar las circunstancias que nos llevaron al borde mismo de la disgregación, como así tampoco las responsabilidades que por acción u omisión les correspondieron a los distintos sectores de la comunidad, a fin de no recorrer otra vez ese doloroso camino que no queremos volver a transitar. Se habla asimismo de personas desaparecidas que se encontrarían detenidas por el gobierno argentino en los más ignotos lugares del país. Todo esto no es sino una falsedad utilizada con fines políticos. Ni hay en los establecimientos carcelarios personas detenidas clandestinamente. En consecuencia, debe quedar definitivamente claro que quienes figuran en nóminas de desaparecidos y que no se encuentran exiliados o en clandestinidad, a los efectos jurídicos y administrativos, se considerarán muertos, aun cuando no pueda precisarse hasta el momento la causa y oportunidad del eventual deceso, ni la ubicación de su sepultura. También tenemos la opinión del ministro de la época sobre los problemas de la juventud pensante. Opina el ministro de Bienestar Social. ¿De qué estrato provendrían? Perdóneme, no le... ¿De qué estrato social provendrían los adolescentes drogadictos? Hay de todos, pero lamentablemente yo diría que es más fácil que los haya entre el ambiente estudiantil que entre el ambiente trabajador. Normalmente el que trabaja está en procura de un ideal y demás. A veces el exceso de pensamiento puede motivar estas desviaciones. A veces el exceso de pensamiento puede motivar estas desviaciones. Esta juventud, ¿no?, que es el ministro que a veces piensa demasiado, tenía dificultades en aquellos años para ver televisión, ¿no? Porque lo que se veía en la televisión era realmente espantoso, eran programas pasatistas, oficialistas, tuvimos de todo. Teníamos un programa como 60 minutos, un noticiero diario conducido por José Gómez Fuentes, donde por ejemplo el general Camps tenía un micro donde justificaba la tortura y la represión, el programa que apoyó decididamente
la guerra de Malvinas, avalando a Galtieri y diciendo que seguimos ganando. Vamos a ver cómo se informa, qué cosas informan nuestros colegas londinenses, y lo vamos a ver en 60 minutos ya mismo. Buque de guerra averiado, durante toda la noche tareas de rescate. Día de desastre para la Armada. Titular terminante de Standard. Claro, todas estas son imágenes melancólicas, en definitiva, que nos llegan de la Gran Bretaña de hoy. Son el resultado de toda la imprudencia, por así calificarla, de la señora Thatcher. Lo que le ocurre al imperio es que se está desmoronando, y se desmorona definitivamente en el Atlántico Sur. Esto es todo, casi todo. Bueno, programas sobre los que no vale la pena volver, pero ahí estaban y que trataban por todos los medios de justificar lo injustificable, las 24 horas de Malvinas y todas esas cosas que pasaron en aquellos momentos terribles, ¿no? Y que tenía que ver con ese concepto de cultura que vos explicabas en el comienzo del programa, ¿no? Absolutamente. Y yo creo que lo importante es quizá para las generaciones jóvenes que no han vivido nunca bajo censura, que es algo maravilloso, es decir, que en Argentina en aquel momento era peligroso tener un libro bajo el brazo, peligroso ir leyendo en el colectivo algo inapropiado, peligroso tenerlo, expresar públicamente ideas, uno tenía que cuidarse de todo, y había además una campaña psicológica muy bien orquestada por comunicadores sociales que apoyaban decididamente la dictadura y que instaban, por ejemplo, a los dictadores a no llamar a elecciones, que criticaban alguna política aperturista de algunos. Algunos de estos comunicadores siguen estando en la televisión, como es el caso de Mariano Grondona, uno de los más grandes defensores de la dictadura militar. El otro nos dejó el día del periodista, ¿no? Bernardo Neustadt. Y siempre vale la pena acordarse de esa gente, no por una cuestión de rencor, sino porque es importante tener memoria, ¿no? Yo creo que nos ayuda muchísimo, y sobre todo cuando uno ve esta gente que supuestamente se define como intelectuales actuando como inquisidores, que es algo realmente impresionante que pasó en la Argentina, ¿no? Yo creo que vos, que tuviste la suerte de nacer en un país donde podés leer lo que querés, opinar lo que querés, escribir lo que querés, después verás si se puede publicar o no, pero bueno, está la posibilidad. Es interesante que sepas que esto no siempre fue así, que hay que cuidar mucho lo que tenemos porque nos costó mucho llegar hasta donde estamos, ¿no? Esto no justifica otras falencias de las cuales la democracia no se ocupó y está en deuda, absolutamente. La distribución del ingreso, la educación, cosas que vamos a ir hablando y hablamos siempre que podemos, sino valorar puntualmente el sistema que nos permite la libre expresión, la libre lectura, la libre elección, cosas que estaban absolutamente vedadas en otra época de la Argentina, ¿no? Está bueno como ejercicio, ¿no? Alquilarte El último tango de París y pensar, bueno, esto no se podía ver. Esto no se podía ver. Y tantas películas. Claro, o por ejemplo, tal libro, bueno, esto no se podía leer. Efectivamente, una larguísima lista, y que vale la pena acordarse para ver el verdadero culturicidio que hizo la dictadura militar argentina, como bien dice Francisco Tete Romero. ¿A dónde apuntó la dictadura militar, ¿no? Apuntó efectivamente hacia esto que tenía que ver con la cultura, lo que ellos llamaron la batalla cultural, que yo creo que afortunadamente esta batalla cultural la perdieron, ¿no? A lo largo la perdieron, y esto fue obra de toda la gente que resistió desde la cultura y que hizo posible que por lo menos esta batalla la perdieran y que aún hoy les siga doliendo, Por eso se siguen doliendo y condoliendo los domingos a la noche desde algún canal de bajo rating. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando.
Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.